¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las personas que están detrás de empresas como Alicorp, el Banco BBVA o los proyectos mineros más importantes del Perú? Pues si siempre te ha dado curiosidad conocer quiénes son las personas detrás de asociaciones tan importantes de nuestro país, quédate aquí porque en El Capital lo descubrirás. Para entrar de lleno al tema, es importante hablar sobre los 12 apóstoles de la economía peruana, término añadido por la prensa limeña a los grupos de poder más representativos de todo el país, tales como Alicorp, Promar y hasta universidades como la UTP. Con esto ya en mente, nosotros solo nos centraremos en 3 de los 12 grupos: el Grupo Romero, el Grupo Breca y el Grupo Benavides. Uno de los grupos más importantes empresariales es el Grupo Romero, fundado en Piura por su creador Calixto Romero, que desde inicios invirtieron en comercio, banca, seguros y demás. Calixto Romero comenzó su carrera en los negocios vendiendo sombreros de paja. Sin embargo, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el mercado de los sombreros se desplomó, forzando a Calixto a pivotar hacia un nuevo sector. La oportunidad llegó con el negocio del algodón. Calixto produció y transformó a lo que ahora se llama el algodón pima, siendo más adelante base de exportación, inversión y base de toda su fortuna. En 1965, Dionisio Romero asumió la jefatura del grupo. Su liderazgo llegó en un momento de gran turbulencia política, con las reformas estatistas del gobierno de Velasco Alvarado en 1968. A pesar de las pérdidas significativas, incluyendo la expropiación de tierras, el grupo optó por una estrategia de conciliación en lugar de confrontación. Dionisio supo navegar estas aguas turbulentas, y el grupo se benefició de las políticas nacionalistas en algunos aspectos. En 1971 aprovechó una oportunidad estratégica al adquirir todos los activos de Anderson y Clayton, tras la venta exitosa de acciones del Banco Continental que había sido nacionalizado. El primer gobierno de Alan García trajo consigo nuevos desafíos. García intentó castigar a la oligarquía financiera por concentrar el crédito, especular con la moneda y por facilitar la fuga de capitales, lo cual generó numerosos desacuerdos con este grupo. Durante este periodo, el grupo enfrentó una situación de tensión económica y política. Sin embargo, mantuvo su posición y continuó su actividad a pesar del cambio que había en el entorno económico. Con el retorno de la democracia en el año 2000, el Grupo Romero se adaptó a la nueva política, apostando así por partidos de libre mercado y conservadores, siendo así conscientes de que estaban dentro de un gobierno nacionalista. Hoy en día el Grupo Romero sigue siendo un importante grupo de poder cuyas decisiones afectan a la sociedad peruana, ya que al ser uno de los más importantes conglomerados del país, sus acciones afectan a la economía, el empleo y el bienestar social. Algunas de sus empresas más conocidas son Alicorp, Primax, Centinela e Infracorp. Eso que existe también la Fundación Romero, que es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a familias en vulnerabilidad. Su misión es ofrecer educación virtual y recursos informativos. Por otro lado, en el 2020, durante la pandemia por la COVID-19, el Grupo Romero tuvo iniciativas solidarias, valorizadas en 70 millones de soles, como por ejemplo la distribución de alimentos a más de 500.000 familias peruanas, la distribución de 4 millones de mascarillas KN95, también 312.000 equipos de protección para médicos y 1.000 respiradores a Respira Perú, así como 13 evaluaciones aeromédicas para trasladar a 24 profesionales de la salud a Lima. Ahora pasaremos a hablar del Grupo Breca, anteriormente conocido como Grupo Brescia, que es un conglomerado de empresas cuyas actividades consisten en la banca, seguros, retail, hotelería, entre otros más. La historia del Grupo Breca comienza en 1898 con Fortunato Breca, un italiano que desembarcó en Perú con la misión de poder emprender. Comenzó en el comercio, pero se dio cuenta que tenía más potencial en la agricultura. Fortunato no solo expandió su fortuna en el campo, sino que también diversificó sus inversiones. A medida de que sus hijos, Mario y Pedro, iban asumiendo el liderazgo, ellos transformaron el grupo en una potencia urbana y financiera. Este cambio marcó el inicio de una nueva era de diversificación y expansión. Es importante mencionar que en la mitad del siglo XX, el Grupo Brescia se consolidó como un líder en el mercado inmobiliario de Lima, gracias a las políticas de la empresa y al boom inmobiliario que atravesaba la capital en ese entonces. Urbanizaron sus haciendas
y fundaron Inversiones Brescia en 1953, que eventualmente se convertirían en el holding del grupo. La diversificación fue clave en esta etapa. En 1961, el grupo incursionó en la pesca con la creación de Tecnológica de Alimentos, TASA, ubicado en el Callao. Esta inversión posicionó al grupo como uno de los principales productores de harina de pescado en el Perú. No obstante, el camino no estuvo exento de desafíos. La reforma agraria de 1969 y la nacionalización de las pesqueras en 1973 representaron obstáculos significativos. Sin embargo, el grupo supo adaptarse, recuperó áreas residenciales y aprovechó los subsidios del Estado para seguir creciendo. Su imperio crece en la década de los 70, pues en 1977 realizaron una importante adquisición al comprar Minsur y otras minas menores, además de expandir su presencia en la industria textil con la adquisición de Tejidos La Unión. La década del 90 marcó el inicio de una agresiva expansión internacional. En 1996 compraron el Banco Continental y entraron en el negocio de pensiones con AFP Horizonte. También fusionaron Seguros RIMAC y Seguros Internacional para formar RIMAC Internacional, consolidándose como la principal aseguradora del país. En 2008, el grupo comenzó su expansión global con adquisición en Colombia, Venezuela y Brasil. Entre sus inversiones destacadas se encuentra la compra de una mina de estaño y en colaboración con CitgoCoopers, una inversión de $650 millones en 2 plantas petroquímicas en Perú. Además, en 2010 adquirieron la cementera Melón de Chile por $555 millones. A pesar del éxito del grupo, tuvieron que enfrentar desafíos significativos entre el 2013 y el 2014 tras la muerte de los hermanos Brescia. Estas muertes generaron disputas internas y complicaron el liderazgo, haciendo difícil la transición. No obstante, el grupo Bresca ha mantenido una estructura diversificada con inversiones en minería, pesca, hotelería, banca y seguros, adaptándose a una estructura de toma de decisiones más consensuada. El grupo Bresca sigue siendo muy importante en el escenario global. Su impacto se refleja en el desarrollo económico e inversiones como bancas, seguros e infraestructura. Finalmente hablaremos sobre el Grupo Benavides, o también llamado Grupo Buenaventura, fundado por Alberto Benavides de la Quintana. Destaca como el único grupo minero peruano exclusivamente dedicado a la minería peruana. Alberto Benavides, originario de Ica, estudió en Lima y en Harvard antes de iniciar su carrera de minería en Cerro de Pasco Company. En la época de 1950, aprovechando sus amplias conexiones y respaldos, obtuvo la oportunidad de arrendar y luego comprar la mina Julcani. Este movimiento dio origen a la Sociedad Buenaventura en 1951. La formación de Buenaventura se llevó a cabo con una inversión inicial de $200.000 en capital propio y un préstamo de la de Cerro de Pasco. Benavides utilizó su red de contactos, incluyendo familiares y figuras influyentes, para completar el financiamiento. El auge de los precios de los minerales durante la Guerra de Corea y las políticas favorables del grupo del general Odría crearon un entorno ideal para la acumulación rápida de capital. Esta coyuntura permitió a Buenaventura expandirse a minas y plantas en Huancavelica y a otras regiones mineras del Perú. Durante la Revolución Militar Velasquista, iniciada en 1968, Benavides desempeñó un papel crucial como mediador, permitiendo que Buenaventura continuara expandiéndose a pesar de la nacionalización de grandes empresas. Por otro lado, tras una pausa en la dirección para dedicarse a la academia y a la política, Benavides regresó al mando de Buenaventura en 1976, con el retorno a un modelo económico favorable para la minería. El grupo se consolidó y amplió, convirtiéndose en uno de los principales actores del sector minero en Perú. Durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, Buenaventura se benefició de incentivos a la inversión minera, contratos de estabilidad tributaria y políticas de privatización. Estos factores contribuyeron a su expansión, solidificando su posición en el mercado. Sin embargo, el grupo enfrentó conflictos sociales y problemas ambientales, especialmente en Yanacocha. Las protestas surgieron después del colapso del gobierno de Fujimori y las crecientes demandas de las comunidades locales. A pesar de los esfuerzos de Buenaventura por obtener la licencia social para operar,
enfrentaron desafíos persistentes, como los conflictos en Cerro Cumbayo y el Proyecto Conga. Hoy en día el Grupo Benavides es considerado una de las importantes productoras de oro y plata en el Perú, teniendo una participación del 43.65% en la minera Yanacocha. Su éxito se debe en parte a sus asociaciones que tiene con diversas compañías mineras internacionales, a la inversión que hace en la tecnología y al respaldo que tuvo desde sus inicios. El grupo diversificó sus actividades implementando una hidroeléctrica en Huánuco, una planta de manganeso para apoyar sus proyectos mineros. Con esto se acaba el video de hoy. En conclusión, el Grupo Breca, el Grupo Romero y el Grupo Benavides son fundamentales en la economía del país. El Grupo Breca se destaca por su diversificación en banca, seguros y retail, mientras que el Grupo Benavides se consolida como el líder en minería, influyendo en la economía nacional y regional. Por su parte, el Grupo Romero es pieza clave en sectores como alimentos, agroindustria y combustibles. A lo largo del video hemos podido ver que estos tres grupos son importantes para el desarrollo económico y social del Perú. Muchas gracias por confiar en Capital. Síganos para más videos de economía. Hasta la próxima.